Buenos días, señor presidente. Su servidor Carlos Pozos, del Or Molécula Oficial. Quisiera iniciar con el tema, con el doctor Gatell. Ha causado cierta confusión y que si nos pudiera detallar cuántas curvas está utilizando la estrategia y si alguna de estas curvas, cuáles de ellas ya se han aplanado, para que nos quede claro a los ciudadanos. Si nos pudiera detallar, entiendo que son 8 curvas las que maneja la estrategia, nos pudiera detallar y cuáles de ellas hasta el momento se han logrado detallar y si la estrategia ha funcionado desde su opinión. Adelante. Con gusto. No me queda muy claro esta idea del 8, de dónde salió. Hice un análisis y tengo la segmentación de las curvas que ustedes han presentado. Ya. A ver, déjeme le explico cómo lo planteamos en México y en general en el mundo. Es lo mismo que usa la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y prácticamente cualquiera de los gobiernos nacionales o subnacionales para representar la epidemia. La curva epidémica, también para refrescar la memoria de quien nos escuche y a lo mejor no esté familiarizado con los detalles del tema, es una gráfica, es una representación visual del número de eventos de interés, más clásicamente casos, personas enfermas. Cada persona enferma se comunica a los sistemas de vigilancia epidemiológica que en casi todos los países los coordina la autoridad nacional. Entonces, la información proviene de personas reales. Cada vez que se encuentra una persona que tiene los síntomas de COVID, la persona puede ser que acuda a atención médica y en las unidades de salud se le detecta, se toman muestras para su confirmación por laboratorio si se trata de un caso hospitalizado al 100%. En el caso de que no sea un caso hospitalizado, se toma una proporción de muestras a quienes tienen casos leves. Estas muestras se mandan al laboratorio, se procesa con una técnica especializada y el resultado puede salir positivo o negativo. Ese dato de positivo o negativo se integra junto con la información de la persona enferma y sus detalles médicos, demográficos, etcétera. Todo esto en el caso de México, no es así en todos los países, se hace a través de una plataforma informática de alcance nacional. ¿Quiénes son las personas informantes? Las y los trabajadores de la salud en cada una de las unidades de salud que están en toda la República y que dependen de los sistemas estatales de salud, tenemos 32, y de las instituciones nacionales de salud. Entonces, cada uno de estos datos donde se dice aquí hay una persona con COVID y aquí hay otra, y aquí hay otra, y aquí hay otra, se suman y se suman por día. Entonces, cada día tenemos una suma de personas que son casos nuevos de COVID. Tenemos 2 tipos de casos. Los sospechosos es aquella persona que por sus manifestaciones médicas, clínicas, es compatible con que tenga COVID, tenga o no el resultado listo de la prueba de laboratorio. Y esta es información valiosísima porque es muy oportuna. No necesitamos esperar a que se le tome la muestra y a que se procese. Ese es un dato importante. Y los casos confirmados, que ya expliqué, son los que se confirman. Entonces, si ponemos día por día el número de casos registrados, podemos ir viendo cómo al inicio de la epidemia, durante la fase de crecimiento, los casos de hoy son un número mayor que los casos de ayer y los de mañana son un número mayor que los casos de ayer y de anteayer y así progresivamente. Hasta que llega un punto en donde los casos de hoy son igual a los casos de ayer, los de mañana igual que los de anteayer, etcétera. Y posteriormente llega un momento en donde los casos de hoy son menos que los casos de ayer. Y eso da una gráfica, da una representación visual que es parecida a una montaña, sube, llega a un punto máximo y baja. Eso es la curva epidémica. ¿Cuántas curvas hay? Todas las necesarias. Generalmente en países territorialmente pequeños, si uno hace una curva del país, representa fielmente
la epidemia del país, porque en casi cualquier ciudad, en cualquier pequeño poblado, pequeño o mediano, ocurre al mismo tiempo todo. En países geográficamente extensos como México no ocurre así, y puede ser que en una ciudad la curva está en fase ascendente, mientras que en otra está plana y en otra está bajando. Es el caso de México. Entonces, generalmente hacemos curvas para las ciudades de grande y mediano y en algunas de pequeño tamaño, y el criterio para representar la curva depende de la actividad epidémica y del tamaño de la población. Podríamos hacer una curva por cada poblado, pero en la medida en que hay pequeños números de casos, la curva ya no está tan claramente visualizable, porque empieza a haber grandes cambios. Un día hay 8 casos, al día siguiente hay 3, al día siguiente hay 10, al día siguiente hay 4. Entonces ya no se ve una curva como montaña, sino se ven subidas y bajadas. Finalmente, esta inquietud del aplanamiento de la curva, tenemos conciencia que ha causado una asimilación a distintas velocidades. Hay personas que tienen clarísimo a qué nos referimos con el aplanamiento de la curva, y hay otras personas que parecieran todavía con inquietudes al respecto de qué significa eso. Lo explicamos con todo gusto una vez más. Si comparamos lo que hubiera ocurrido en ausencia de las intervenciones, es decir, la historia natural, libre de la epidemia, hubiéramos tenido en México y en cualquier parte del mundo una curva, una montaña en esta representación visual, que sube muy rápidamente, en pocos días, en 7, 10, 14 días, hubiera subido y en aproximadamente 3 semanas hubiera llegado al punto máximo. Para el caso de la curva del Valle de México, el Valle de México la hemos usado como emblemática porque representa la mitad de la epidemia, y por la gran cantidad de números es una curva muy estable en términos de su representación visual. Entonces, para el Valle de México, que quede clarísimo esto, nunca hemos dicho que es para todo el país. Para el Valle de México, esa curva hubiera llegado a cerca de 40,000 casos en un solo día. 40,000 en un solo día, en el punto máximo. Obviamente eso hubiera rebasado la capacidad de atención hospitalaria. A pesar de que la curva en 6 semanas hubiera subido al máximo y bajado, pero hubiera causado un desastre. En México y en muchos países implementamos medidas de control que se basan en que las personas no estén en el espacio público. Se sintetizó con la idea de quédate en casa, y eso se llamó Jornada Nacional de Sana Distancia. Al estar físicamente distantes unos de otros, se disminuyeron los contagios. Y los contagios que ocurren por día, por lo tanto el número de casos que 7 días después se presentan, es sustancialmente menor. Nuevamente, para la curva del Valle de México, si comparáramos el punto máximo, tendríamos 81%, o tuvimos de hecho 81% menos, y eso nos ha permitido hasta el momento darle alojamiento en los hospitales a todas las personas que así lo necesitan. A esa comparación entre lo que hubiera ocurrido y lo que ocurrió es lo que se le llama, es un término ilustrativo, aplanamiento de la curva. Finalmente, eso no quiere decir que la curva deje de existir, ni quiere decir, desafortunadamente, que la epidemia pueda desaparecer de un día a otro. Y hemos sido también muy enfáticos en distinguir 3 condiciones: la que uno desearía, la que uno técnica y científicamente puede predecir que va a ocurrir, y finalmente lo que es posible controlar o regular. ¿Qué desearíamos en México y en el mundo entero? Que no hubiera epidemia. Pero esto no es posible. Sería falso decir no va a haber epidemia. Sería también falso decir se va a acabar mañana. Sería falso decir no va a haber personas enfermas, y desafortunadamente también decir no va a haber personas que mueran. Pero lo que sí se puede hacer es justamente estas drásticas disminuciones, y eso es lo que se ha logrado hasta el momento. Todavía la epidemia está en esa
plano, en esa curva que es más plana comparado con lo que hubiera ocurrido, usando la metáfora de las montañas, es una colina, no es una montaña alta, pero de todos modos es una colina, de todos modos tiene una pendiente hacia arriba, y no hemos llegado al punto máximo, excepto en la Ciudad de México, el Valle de México, que estamos en el punto máximo, en una meseta, y llevamos ya 10 o 14 días en esa meseta, y esperamos que pronto empiece a bajar. Si tomamos el conjunto de las curvas epidémicas, todavía no hemos llegado a ese punto máximo y por lo tanto, que quede muy claro, todavía durante varias semanas más vamos a seguir anunciando día con día que hay más casos hoy que ayer. Todavía va a ocurrir. Gracias por su pregunta, Carlos.